שמע גולי אשר ישמע בגולו Gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a darle curso al shiur número 3 del tema o de la enseñanza o del shiur de Gilgul HaNeshamot. Como dijimos en el primer shiur, Gilgul HaNeshamot se tradujo como la reencarnación de las almas. También explicamos que la palabra Gilgul se tradujo mal como reencarnación, porque en realidad Gilgul significa rueda. Y simboliza esto, Gilgul HaNeshamot. Neshamot es el plural de Neshama, de almas, o de alma. Neshamot es el plural, almas. Literalmente sería la rueda de las almas. Hay una enseñanza muy antigua de la creencia judía que asegura que todas las almas hemos estado retornando a este mundo durante miles y miles de años. En realidad somos almas que hemos estado tendiendo hacia la infinitud. Y nuestro destino final como almas es la unicidad, o hacernos uno, o hacernos Shehidá con Hakadosh Baruj Hu. En un principio, cuando Adán Arishon fue creado en el Gan Edén, él fue creado en Ejad con Hakadosh Baruj Hu. También fue creado con un cuerpo que le permitía estar en ambas esferas astrales, en el plano astral superior, y le permitía también estar en el plano físico, con el mismo cuerpo. Cuando Adán Arishon pierde su cosmogonía, pierde sus habilidades cósmicas por cortocircuito originado por su desviación, él pierde la habilidad de estar con su cuerpo en ambos mundos. Y su alma explota en 600.000 chispas, que es lo que en la Kabbalah se conoce como Shevirat Kelim, es decir, la explosión de los recipientes. Esas 600.000 chispas nos enseña el Hasidut, que son las 600.000 almas de los 600.000 judíos que estuvimos parados en Har Sinai cuando se nos entregó la Torah, el código llamado Torah. Este código es un código cósmico. Las naciones gentiles tomaron estos escritos cuando los conquistaron y los llevaron a sus idiomas, y esa es la razón por la cual la confusión llegó a la humanidad, porque estos documentos fueron escritos en un código, en un lenguaje que tiene que ser respetado, que tiene sus reglas, y cuando nosotros decidimos traducir este lenguaje a otros idiomas, prácticamente este lenguaje, este código cósmico, pierde su esencia. Estoy hablando de la Lashon Kodesh, es decir, de la lengua sagrada. Estoy hablando del Ibrit. Estoy hablando del hebreo como código cósmico y como herramienta que se utiliza en el estudio de los sodot de Torah, de los sodot de Kabbalah, y en los estudios muy profundos de Setimá al Kol Setimim. El segundo shiur que montamos básicamente fue acerca de las 22 letras del alefato hebreo, más las 5 letras sofit. Son 22 letras, tiene 5 letras finales que se escriben en forma diferente y su valor gemátrico cambia cuando va al final. Se llaman letras finales o sofit, ¿verdad? Sofit viene del hebreo sof, que significa final, sofit, finales. Entonces, el Lashon HaKodesh es el lenguaje sagrado en el que está escrito todo el código, todo el rollo de la Torah. Todos los escritos judíos
Todos los escritos judíos están escritos en este código. Es un código muy especial y aprender a entenderlo y a manejarlo nos asegura ir descubriendo todos los secretos de Torah, los secretos de la Kabbalah y los secretos más profundos del Setimal con Setimim, es decir, de Gilgul HaNeshamot. Entonces, la Shona Kodesh, yo recomiendo que los estudiantes que se van a vincular a estos shurim lo tomen en serio y tomen papel, lápiz y practiquen estas letras una vez tras vez, una y otra, hasta que cada letra se haga conciencia, se haga una unidad con su conciencia y pueda escribirla rápidamente, al menos eso. No importa ahorita entender su contenido místico, sino me ven el poder practicarla, el poder escribirla y el poder entenderla, el poder conocer cada letra. Por eso lindamos el anterior shiur, el número 2, en donde básicamente estamos presentando las 22 letras del alefato hebreo, la alef, la bet, gimel, daled, he, vav, zayin, het, tet, yud, chaf, lamed, mem, nun, samech, ayin, pe, sadi, kuf, resh, shin y taf. Son 22 códigos, son 22 letras que se intercombinan y forman un lenguaje cósmico que tiene un poder increíble en la transformación de la conciencia de la humanidad. Entonces vamos a estudiar y vamos a entender por qué es tan importante, por qué yo estoy exigiendo a todo el que se mete a este curso, a este shiur, que aprenda a escribir las letras y que las practique hasta que cada letra se vuelva parte de su esencia. Hay algunas razones que quiero explicar. La lengua hebrea, en términos cabalísticos, es considerado un código cósmico. Mucha gente está extraviada tratando de hacer análisis del contenido literal y en un idioma distinto al hebreo. Y esto ha llevado a muchas personas a unas confusiones increíbles. En primer lugar, la Torá debe de ser interpretada en su idioma original para poder entender el contenido de los secretos que hay dentro de ella. Porque la lengua hebrea, en términos cabalísticos, es un código cósmico que pierde su esencia cuando es traducido a otros idiomas. ¿Por qué? Porque el hibrid es el lenguaje de los mundos superiores. Eso como número 1. Como número 2, este idioma, este lenguaje, está construido en forma arquetípica. El único lenguaje que puede comprender el alma es el lenguaje arquetípico, el lenguaje en donde usa las alegorías, donde usa los ejemplos alegóricos, los relatos alegóricos y coloridos, y contiene un lenguaje subliminal para el alma. Y este lenguaje, este código, es capaz de transformar y elevar el alma a niveles muy superiores. Es llamado también este código como la Shona Kodesh o la lengua sagrada. Quiere decir que todos los escritos de Torah, todos los escritos de Kabbalah y todos los escritos del Rabanut y todos los escritos de los grandes místicos de la tradición judía escribieron sus libros en este código. Este código llamado la Shona Kodesh, y es un código especial. Y es muy importante que todos los estudiantes comiencen a practicar las letras tal y como se las presentamos en el shiur número 2, que tomen lápiz y papel y que las practiquen hasta que cada letra se vuelva parte de su conciencia. Y número 4, hay un principio muy importante que dice que todo el estudio de los sodot de Torah y todos los escritos de Kabbalah y todo lo que tenga que ver con el misterio y el sot que tenemos en la Torah y en todos los libros de la mística judía están conectados directamente a la Shona Kodesh, al hibrid. Si nosotros no conectamos estos secretos con este código, estamos perdiendo
totalmente la esencia del secreto, la esencia del sod, porque todos estos sodot están conectados a este código. Entonces es extremadamente importante que aprendamos a manejar este código. Nosotros pretendemos que en 4 o 5 clases todos los estudiantes que nos vayan siguiendo van a tener la capacidad de leerlo, porque solo se necesita leerlo para poder comprender los sodot de Torah y de Kabbalah y de escritos místicos que hay en este código cósmico. Así que estas son las 4 recomendaciones, las 4 características o 4 virtudes que tiene la Lashon HaKodesh. Vamos a hablar ahora y vamos a hacer unos ejemplos que tienen que ver con el lenguaje arquetípico del Ibrit, o sea, el hebreo. Vamos a analizar en este shiur 3 palabras que nos van a ayudar a incrementar nuestra emuná y van a aumentar nuestra comprensión de los mundos superiores, y vamos a entender cómo juega un papel preponderante en el descubrimiento de los secretos, el poder manejar, el poder manipular y entender este código cósmico. Por eso es muy importante. Yo estimulo a todos los que se conectan a este shiur que hagan el mejor esfuerzo, el esfuerzo más grande para entender este código secreto. Entonces vamos a empezar a analizar la primera palabra. Vamos a analizar la palabra shiur. Vamos a entender el término shiur y vamos a ver cómo el término shiur es más allá de lo que la traducción dice. Como para poner un ejemplo de cómo la traducción de este código cósmico a otras lenguas hace que pierda su esencia. Pero la palabra shiur se escribe con una shin, se escribe con una yud, se escribe con una ayin, se escribe con una bav y se escribe con una resh. Shiur. Shiur. Esta palabra shiur se tradujo como enseñanza. Y vamos a ver en realidad lo que significa tomar un shiur. Cuando uno dice, voy a tomar un shiur de Kabbalah, o voy a tomar un shiur de Hasidut, o voy a tomar un shiur de Halajá, uno debe de entender a qué se está refiriendo cuando estamos hablando de un shiur. Un shiur es algo mucho más grande de lo que uno se imagina. Entonces, esta palabra tiene ciertas características. Primero vamos a analizar su valor geométrico, tanto natural como el reducido. Si tú te fijas, la palabra shiur, la shin vale 300, la yud vale 10, la ayin vale 70, la vav vale 6 y la resh vale 200, para tener un valor geométrico normal de 586. Pero también la geometría se puede calcular con valores reducidos, anulando los ceros de las decenas y de las centenas. Así que el valor de 300 se convertiría en 3 porque le quitamos los ceros. El valor de la yud, que es 10, le quitamos el 0, se convertiría en 1. El valor de la ayin vale 70, le quitamos el 0, se convierte en 7. El valor de la vav es 6, el valor de la resh es 200, le quitamos los ceros y queda su valor reducido en 2. Si sumamos todos estos valores reducidos, el valor geométrico reducido de la palabra shiur es 19. Y miren, esto no es una casualidad en este código cósmico. Precisamente, eso es lo que esconde uno de sus más grandes secretos. También esta palabra puede ser descompuesta en 2 partes. En esta palabra está contenida la palabra or. La palabra or está formada por la ayin, la vav y la resh, que son las últimas 3 letras finales. La separamos aquí abajo y tenemos la palabra or. Y la palabra or significa vestimenta. Significa vestimenta. Significa piel o vestimenta.
se utiliza más como vestimenta. Y la letra Shin con la Yud, si las invertimos, se convierte en la palabra Yesh. Y la palabra Yesh en hebreo significa hay o tiene. Hay algo o tiene algo, ¿verdad? Entonces, la palabra Shiur bien puede ser leída también invirtiendo las primeras dos letras de la palabra y puede ser convertida en Yesh Or. Y Yesh Or significa hay vestimenta. Hay vestimenta. Entonces, una palabra que se tradujo como enseñanza, en realidad significa hay vestimenta. ¿Qué significa eso? Hay vestimenta. Básicamente, estamos hablando de que al mismo tiempo que la palabra shiur me indica una enseñanza, también me está indicando o me está diciendo que hay una vestimenta. Entonces, ¿de qué vestimenta me está hablando la palabra shiur? El valor reducido que calculamos de la palabra shiur es igual a 19. Y al mismo tiempo la palabra Javá, la primera mujer, la esposa de Adán, Arishon, su valor gemátrico es exactamente también de 19. Y esto nos demuestra, al dos palabras tener el mismo valor gemátrico, que hay una conexión cabalística o secreta entre ellas. Entonces, como Shiur también es Yesh Or, hay vestimenta, Adán y Javá, cuando ellos cometieron, por decirlo así, el pecado original, ellos perdieron las vestimentas que le permitían a ambos estar en ambas dimensiones. Esto hace alusión de que hacer un shiur, profundizar en la Torah, es equivalente a rectificar las vestiduras perdidas en el Gan Edén. Y esto podemos concluirlo como que cada vez que nosotros hacemos un shiur, estamos haciendo las vestimentas que nos permiten habitar en los mundos superiores. Ahora, esto es muy distinto. La palabra shiur es al mismo tiempo la palabra yesh or, y la palabra shiur o yesh or es al mismo tiempo el mismo valor gemátrico de la palabra Javá. Eso significa que hay una conexión entre ambas y que en el fondo la palabra shiur nos está diciendo que es una enseñanza profunda que nos permite hacer la rectificación de las vestimentas perdidas en el cortocircuito original que nos expulsó del Gan Edén. ¿Y por qué fuimos expulsados del Gan Edén? Precisamente por eso, porque perdimos las vestiduras. Con este cuerpo es sabido, no puedo penetrar en el plano astral superior. Por eso cuando dormimos, nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo y nuestra alma sí tiene la capacidad para entrar en ese plano astral, pero nuestro cuerpo no. Entonces, cuando hacemos un shurim, cuando hacemos los shurim de temas profundos de la Torah, de Sodot, de Kabbalah, lo que estamos haciendo es la rectificación de la vestimenta perdida. Entonces, si usted se ha percatado, prácticamente un shiur es mucho más que una simple enseñanza. Entonces, estas son las maravillas de este código. Estas son las maravillas de este código. Ahora, vamos a analizar una segunda palabra. Y tiene que ver con la palabra ivrit, ¿verdad? Que es
la palabra hibrit, ¿verdad? ¿Qué significa ser un hebreo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un hebreo? Esa es la segunda palabra que vamos a analizar. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿quién es un hebreo? Mi hibrit es una pregunta. Mi es quién, hibrit es hebreo. Entonces, vamos a revisar la palabra hebreo para ver qué secretos nos tiene. Y creo que nos vamos a sorprender al descubrir qué dicen los sodot del Lashon HaKodesh, los secretos de Lashon HaKodesh acerca de quién sea un hebreo. Entonces vamos a analizar esta palabra y vamos a profundizar en ella. ¿Qué significa eso? En primer lugar, tenemos que entender la palabra hibrit. Ok, analicemos la palabra hibrit. La palabra hibrit está escrita con una ayin que tiene un puntito abajo. Ese puntito se llama hirik, hace las veces de una i. La ayin es una letra muda, no tiene sonido, y adquiere el sonido de la nikud, del punto, de la vocal. Le dicen vocales, pero en realidad un hirik no es una vocal. Un hirik es el nombre de un malach. Todos estos puntitos que usted ve alrededor de la Lashon HaKodesh del hibrit son en realidad como especies de vocales para poder desarrollar la fonética, el sonido de cada palabra. Pero el rollo de Torah, el Sefer Torah que está en el Ejal, en la sinagoga, no tiene nikudot. Entonces usted tiene que ser un experto en la lectura de la Torah para poder darle continuidad a la lectura. Si usted es uno de los caballeros elegidos para hacer una liyá y hacer una lectura de Torah, usted primero practica. Su rabino le dice, a ti te toca tal parte, y te lo dice con suficiente anticipación, porque vas a hacer al liyá, vas a subir a la bimá y vas a hacer una lectura de una porción de la Torah, pero mucha gente se sorprende al llegar ahí y no encuentra las nikudot, no encuentra los puntos y no puede darle la fonética. Entonces los puntos son importantísimos, entenderlos. En estos cursos vamos a ir montando nosotros qué significa cada uno de ellos, y a medida vayamos viendo las palabras y a medida vayamos descubriendo todos estos secretos, todos los estudiantes que se conecten a estos shurim, a estas vestimentas. Ahora usted ya sabe que un shiur no es una enseñanza por ahí. Un shiur, usted está haciendo la rectificación de la vestimenta que le permite entrar en el mundo superior. Entonces, la palabra hibrit está compuesta de la forma siguiente. La ayin toma la fonética de la i por el puntito que tiene abajo. Ese puntito se llama hirik. La letra beit, la letra resh, la yud y la taf. Ahí dice hibrit. Y traducido al español, dice hebreo. Pero aquí es donde está el detalle. Estas palabras toman vida cuando vamos descubriendo su contenido. El valor gemátrico de esta palabra es muy importante, porque si usted hace el valor gemátrico superior con los números grandes, la ayin vale 70, la beit vale 2, la resh vale 200, la yud 10 y la taf 400. Cuando usted suma esos valores le da 682. Eso es un número grande. Entonces, cuando uno tiene un número grande, es difícil relacionarlo con cualquier otra palabra que tenga ese valor gemátrico. Entonces uno hace la geometría reducida de esa palabra para ver qué contenido nos da. Entonces, haciendo la geometría reducida de la palabra hibrit, usted se va a dar cuenta que ahí hay un secreto. ¿Por qué hay un secreto? Porque precisamente el valor geométrico de la palabra hibrit reducido es 16. Y 16, ¿verdad? Sale de sumar 7, le quitamos el 0, el 2 de la beit, el 2 de la resh, le quitamos los ceros, el 1 de la yud, le quitamos el 0, y el 4 de la taf, que le quitamos los ceros, y sumado eso da 16. Ahora bien,
Ahí ya la palabra me está diciendo que ahí tenemos un secreto, porque la palabra sot en hebreo, la palabra sot, si usted lo hace en geometría reducida, sot, que se escribe con samech, vav, dalet, vale 70 en su geometría mayor, pero cuando hace su geometría reducida también vale 16, lo que quiere decir que ivrit, la palabra ivrit, tiene encerrada dentro de ella un secreto. Entonces, partimos esta palabra en dos partes, la letra ayin y la palabra berit. La letra ayin vale 70 y la palabra sot también vale 70, lo que me está diciendo que ayin me está representando en la palabra, o me está señalando que dentro de la palabra hay un secreto. Dentro de esa palabra ivrit, allá hay un secreto que hay que descubrir. ¿Y dónde está el secreto? Dice que está en la palabra berit. Y la palabra berit, mire, los gentiles, la comunidad gentil, los no judíos, tradujeron esto como pacto. Pero en la mente de un yehudí, de un judío, de cualquier judío, cuando usted menciona la palabra berit, solo se nos viene una sola cosa a la mente, y es la circuncisión. ¿Quién nos está diciendo entonces la palabra ibrit? La palabra ibrit nos está diciendo que hay una ayin, un secreto en la circuncisión. Entonces, ¿quién es un ibrit? ¿Qué es ibrit? ¿Quién es un ibrit? ¿Quién es un hebreo? Un hebreo entonces es aquel que entra en el sot de la circuncisión para elevar su conciencia a un plano astral superior. ¿Te digo? Es muy distinto a solamente traducirlo como hebreo. ¿Te digo? Allá hay un secreto que nosotros debemos de entender. Por lo tanto, la palabra ivrit en realidad significa el secreto del berit, o en otras palabras, el secreto de la circuncisión. Entonces, ¿quién es un hebreo? ¿Quién es un ivrit? ¿Quién es un hebreo? Según nos dice esta palabra, un hebreo es aquel que conoce el secreto del berit, o el secreto de la circuncisión. Entonces, vamos a seguir analizando esta palabra para profundizar en ella. ¿Qué más nos dice esta palabra? El sot de la circuncisión. El sot de la circuncisión es el secreto de la creación. El sot de la circuncisión en Kabbalah es conocido como el secreto de la creación, y en Kabbalah se llama Maaseh Bereshit, o sea, las acciones o las obras de la creación. Ese es otro nivel, es un nivel de estudio que se llama Maaseh Bereshit, que ya se hace cuando el cabalista ya ha caminado con bastantes temas, el estudiante ya ha profundizado, ha corregido muchas virtudes, ha corregido mucha conciencia, y entonces toma un curso profundo de Maaseh Bereshit. Y Maaseh Bereshit es una rama de la Kabbalah que explica en detalle los elementos que tomaron acción y parte en el proceso de la creación. Entonces en Maaseh Bereshit conocemos los nombres de los malachim que tomaron el curso ahí, esa acción, que pasó el primer día, o mejor dicho, que pasó antes del Bereshit. Desde ahí viene Maaseh Bereshit, miles de millones antes que había antes del Bereshit. Cómo vivían estas energías y estas conciencias delante de Hakadosh Baruj Hu, quienes éramos todos nosotros antes del Bereshit. Dice la Cábala que nosotros éramos conocidos antes de venir a este mundo como Netzitzot Boré Olam, o sea, como chispas del Creador. Pero cuando Adán se desprende del mundo astral superior y viene a dar a este mundo, nos convertimos en Netzitzot Olamot, las chispas
de los mundos. Es decir, pasamos de un plano superior y caímos a un plano inferior, pero todos nosotros éramos almas que estábamos en esencia, en unidad con Akadosh Baruj Hu, antes de la explosión del alma de Adán Arishon. Todos éramos una sola alma con Akadosh Baruj Hu. Entonces, eso es Maaseh Bereshit. Entonces, la palabra Ivrit tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Tiene que ver mucho con eso. Y nos revela algo más que una simple traducción a hebreo, ¿cierto? ¿O no? Bueno, eso es con respecto a la palabra Ivrit, hebreo. Ahora, vamos a analizar otra palabra para ver qué nos revela. Nos vamos a preguntar ahora, mi Yehudi, eso significa, ¿quién es un judío? Usted está claro con dos cosas, que un shiur no es sentarse en una silla y oír a hablar a alguien durante una hora, y que usted está haciendo anotaciones ahí que se va a llevar para su casa y que lo hicieron sentir bien durante una hora, y que usted va a seguir llevando una vida incorrecta, y que se llevó los conocimientos pero no los va a poner en práctica. Un shiur en realidad es crear o reparar la vestimenta que perdimos, la vestimenta que nos permitía entrar en los mundos superiores, la vestimenta que nos permite conocer los secretos más profundos que están en los planos superiores. Si no recibimos un shiur correcto, va a ser imposible que nosotros accedamos a ese mundo, que descubramos secretos que van a darle un gusto dulce a la vida. Entonces, analicemos la tercera persona. La segunda palabra, hablamos de Ivrit, del hebreo, y ya nos dimos cuenta que un Ivrit, ¿quién es un hebreo? Es uno que conoce el secreto de la circuncisión. Y cuando hablamos del secreto de la circuncisión, estamos hablando de una persona que ha caminado en los Sodot de Torah y que ahora es un estudiante de Kabbalah y que está en un nivel que se llama Maaseh Bereshit. O sea, no está hablando de una nacionalidad, no está hablando de una religión, no está hablando de una identidad cultural, está hablando de un nivel de conciencia. La Kabbalah no habla de nacionalidades, la Kabbalah tampoco habla de cosas de este mundo. Cuando la Kabbalah habla de estos términos, siempre se está refiriendo a planos superiores. Entonces vamos a analizar esta palabra, mi Ivrit, quién es un judío, y nos vamos a sorprender de el contenido místico de esto. Entonces, vamos a verlo. Mi Yehudi, ¿quién es un judío? La palabra judío, escuchen bien, es una descomposición de la palabra Yehudá. De ahí viene la palabra judío, de la palabra Yehudá. Estoy hablando de la tribu de Yehudá. ¿Ok? De la tribu de Yehudá. Y la palabra Yehudá, escuchen bien ustedes esto, viene del nombre inefable, Oshem Hamefurash. Entonces, la palabra Yehudá, usted a la izquierda de su pantalla tiene el Shem inefable, Yud Ke Vav Ke, y a la derecha tiene la palabra Yehudá. Y usted va a notar que la Dalet está en medio, parte el Shem Hamefurash en dos partes. Yud He Vav por un lado, inserta la Dalet, y por el otro lado la He. Significa que la palabra Yehudá en realidad es un código cósmico que tiene un tremendo valor esotérico para todos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Yehudá? Viene de partir el Shem Hamefurash en dos partes. ¿Pero qué significa que se meta una Dalet en el Shem Hamefurash? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué secreto nos revela? Ahorita lo veremos. Este secreto nos revela lo siguiente. La palabra Yehudá está escrita con una Yud, una G, una Paf, una Dalet y una G. Yehudá.
Y usted puede notar que la letra Dalet es un código que tenemos que descubrir y tenemos que descifrar y tenemos que abrirla. Esa letra, al abrirla, se escribe de la siguiente forma, con una Dalet, una Lamed y una Taf. Y en los secretos de Kabbalah, en los estudios de Kabbalah, te enseñan los rabinos y los grandes místicos del pueblo de Israel que la letra Dalet es un código cósmico. La D de la letra Dalet significa Da'a. Da'a, que significa saber o conocer. La Lamed de la letra Dalet significa Lemor, que significa hablar, enseñar, decir algo. Y la Taf de la palabra Dalet significa Todah, que significa en español gracias. De tal forma que la Dalet es un código que está insertado en medio del Shena Meforash y significa Da Lemo Todah. Y Da Lemo Todah significa sabe dar gracias. Entonces, ¿quién es un Yehudí? ¿Quién es un Yehudí? Sencillamente es uno que sabe cómo darle gracias al Creador, al Boré Olam. Eso es un Yehudí. Dale mucho da. Es un ser humano de conciencia muy elevada que ha aprendido cómo agradecer al Boré Olam y cómo hacer que el Creador derrame toda clase de bendiciones sobre esa persona y el mundo que lo rodea, porque esa persona aprendió a decir da lemo toda, sabe cómo decir gracias. Como podemos ver, ¿quién es un Yehudí? Mi Yehudí básicamente es uno que ha aprendido cómo darle gracias al Creador. Entonces, ¿qué aprendemos en medio de todo esto? ¿Qué aprendimos hoy con este shiur, con esta reparación de estas vestimentas nuestras? Hoy aprendimos cosas muy bonitas, ¿verdad? Aprendimos cosas muy hermosas que están escondidas en el Lashon HaKodesh, en la lengua sagrada. ¿Quién es un judío? Dale Motodá, saber cómo dar gracias al Creador. Un Yehudí es en realidad, en términos cabalísticos, en términos cósmicos, es un ser humano de conciencia muy elevada que sabe cómo agradecer al Boré Olam, al Creador. Y aquí está la enseñanza de esta palabra que dice Yehudá. Yehudá, la gente cree que es la tribu de Yehudá que está allá en la tierra de Israel. Sí, es cierto, ellos son. Pero en el término místico, cabalístico, un Yehudí es uno que aprendió a decirle gracias al Creador. Y en la Kabbalah no hay religiones, en la Kabbalah no hay nacionalidades, y le voy a explicar por qué. En el plano astral superior, ahí no hay judíos, ahí no hay gringos, ahí no hay franceses, no hay españoles. La conciencia, cuando se desencarna, cuando hacemos un desenfoque mental del cuerpo y nuestra alma sale de nuestro cuerpo al plano donde vamos, al plano donde llegamos, que no podemos entrar con este cuerpo, es un plano totalmente desmaterializado, no tiene fronteras, no tiene identidades de fronteras, de etnias, de religiones. Allá del otro lado eres solamente conciencia. Entonces hay una virtud que está ligada a Yehudá, y es la virtud de la gratitud. Y la gratitud es una virtud que abre las puertas de los mundos superiores y nos acerca a la redención final. Aquel que sabe cómo dar gracias al Creador es uno que sabe cómo hacer bajar la verajá de los mundos superiores a los mundos inferiores. Aquel que dice que es Yehudí y no sabe cómo bajar la verajá, solamente tiene el título, es un recipiente endurecido. Pero aquel
que sabe cómo hacer bajar la verajá y cómo hacer toda Rabá Hashem y cómo hacer Dale Motodá, ese es un Yehudí que está conectado con los planos superiores. Ahora, quiero explicar algo. Si alguien quiere hacerse judío, tiene que hacer el proceso que está establecido en la halajá para poder decir que es un judío. No hay conversiones al judaísmo por creer que alguien sea Mashiach. Tampoco hay conversiones al judaísmo por estudiar Kabbalah. La conversión, la Keterá, está claramente establecida en la halajot, en las leyes judías, en las leyes que recibió Moshe Rabbeinu, la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral. Está claramente establecido el proceso que se debe de seguir para hacer su conversión al judaísmo. Ahora, aquí estoy hablando de un plano superior. En el plano en donde somos conciencia y somos totalmente desencarnados, que es realmente la realidad que vivimos. Este plano físico solo nos va a durar 70, 80 años con chascada, pero el plano superior es eterno. Y un verdadero Yehudí es una conciencia que aprendió a desenfocarse de este cuerpo físico, se desenfocó de este plano material y sabe cómo subir a los planos superiores y hacer bajar la verajá para él y el entorno que lo rodea. שמע קולי, אשר ישמע בגולה. המקבל התפילה. بالي حاجة مجادنا واني في العالم